Principales novedades que os vais a encontrar en Mi Abogado. Bueno, lo primero, no sé si os habéis fijado que salía aquí el logo de Microsoft. Dame un segundito porque he pasado por alto esto, que es cuando nos damos aquí de alta, puedes entrar directamente con la licencia de Microsoft Office, ¿vale? Entonces es tan sencillo como darle desde aquí y pues, está ya directamente integrado con las diferentes licencias de Microsoft Office, ¿vale? Esto como primera novedad que hemos incorporado en esta última actualización. Más novedades que vais a ver. Bueno, aquí veréis a la izquierda, yo que tengo licencia de superadministrador, tengo bastantes más cosas de las que os vais a encontrar, pero sí que hay un par de detalles que no quiero dejar pasar por alto. Primero, vamos al centro de ayuda y en el centro de ayuda vais a poder encontraros, por un lado, una guía rápida, ¿vale? De qué es lo que puedes hacer. Aquí tenemos las tres funcionalidades. La primera de todas, consultas, cómo puedes hacer consultas. Aquí tenéis también redacta, revisa, radar y observatorio normativo, ¿vale? Con cómo funcionan cada una de ellas, ¿vale? Para que podáis tener un manual actualizado. Lo siguiente, también tenéis aquí algunos vídeos, tanto vídeos tutoriales de cómo poder realizar un mapa de riesgo, cómo evaluar el nivel de defensa, cómo conectar con el repositorio de datos, como también tenéis vídeos de los webinars que venimos haciendo, que en breve también tendréis colgados este último webinar aquí en esta sección, ¿vale? Y por último también hemos añadido aquí algunos prompts tipo, ¿vale? Para que podáis tener un poco como referencia, pues para poder hacer un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios o un acta, una demanda, un plan de igualdad, una ordenanza, ¿vale? Diferentes ejemplos, algo tan sencillo como, oye, ¿cómo puedo pedirle un contrato laboral? Pues cogéis, seleccionáis, copiáis y pegáis, pero para que veáis un poco el estilo de prompts que estamos haciendo para poder redactar documentación legal con Mi Abogado. ¿Vale? Volvíamos al inicio y recuperamos un poco las tres funciones originales. Tenemos consultas, redacción y revisa. ¿Vale? Las consultas, os recuerdo, puedes preguntar sobre cualquier ámbito legal y cualquier ámbito jurisdiccional. Podría preguntarle sobre laboral brasileño o sobre tributario de Corea del Sur. ¿Vale? Tan sencillo como formular la pregunta aquí y obtendremos una contestación. Preguntas de cualquier tipo, pues como veis, en este caso sobre protección de datos, cuál es la idoneidad de utilizar la huella dactilar en una aplicación. Siempre si preguntamos en castellano obtendremos la respuesta en castellano, en inglés, portugués y a partir de ahí cualquier tipo de consulta que podáis hacerle en diferentes idiomas, podríamos cargaros algún idioma específico, ¿vale? Esta sería la parte de consultas. Si volvemos un momentito y vemos aquí en el centro de ayuda, por ejemplo, vamos a hacer un contrato laboral, tan sencillo como meter este tipo de prompt. Quiero que lo veáis, ¿vale? En el momento que tú le indicas redacta, escribe, haz un contrato o haz una contestación o una demanda o una alegación, nos abre el editor inteligente y nos hace el contrato, ¿vale? En este caso le digo algunos datos base, como habéis visto. Bien, le di una serie de requisitos que ya los identifica la propia herramienta, ¿vale? Que la empresa contratante es unas, el empleado es otro, el objeto del contrato, las jornadas de teletrabajo, el sueldo, las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes añadir nuevos requisitos para añadir en el contrato y, como sabéis, te hace la estructura del contrato, objeto del contrato, funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como tengo este contrato ya hecho y cumplimentado, porque como veis aquí tenemos la estructura, bastaría con darle generar a todo y se generaría de forma automática, pero quiero que veáis qué es lo que podemos hacer con las nuevas funcionalidades. Por ejemplo, aquí lo tengo del lunes, voy a abrir el contrato que tengo del lunes, que ya está totalmente cargado. ¿Veis? Aquí ya está cumplimentado con esos datos que le dije que le incluía al principio, ¿vale? Y aquí tenemos el contrato,
¿vale? Las partes contratantes, el objeto, la duración, la jornada laboral, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero que veáis aquí? Bueno, pues una de las funcionalidades nuevas, como veis aquí, ya me he identificado de forma automática qué tipo de documento he creado, ¿no? Lógicamente, aquí tenemos la materia es laboral y es un modelo de contrato laboral indefinido. Y entonces aquí a la derecha podemos hacer una revisión de, oye, ¿este contrato se adecúa a la normativa española? Y aquí en la revisión nos saca de forma automática los criterios normativos, como podéis ver aquí, criterios normativos, ¿vale? Que dictamina la normativa española y que debe contener todo contrato laboral. Tenemos cargado cualquier tipo de documento, da igual que sea de laboral, de fiscal, de penal, de derecho a familia, de cumplimiento, ¿vale? Y te va a sacar todos los criterios normativos que debería tener este documento, que aquí tenemos identificación, por ejemplo, de las partes, y nos explica, nos dice, el documento debe incluir la identificación completa de las partes, ¿vale? Le podemos dar a revisar, en este caso ya le hemos dado y aquí ya me lo dice, ¿vale? Y aquí me está diciendo, después de revisar el documento, me va a decir el resultado. Me dice que cumple. Me dice que el documento incluye la identificación completa de ambas partes, empleador y empleado, la sección partes contratantes, etcétera, etcétera, según se dictamina en el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores. Y me va sacando cada uno de los criterios normativos que debería cumplir este documento que acabo de redactar con mi abogado. Me indica la descripción del puesto de trabajo y que sí que se contiene, la duración del contrato, las vacaciones, las notificaciones y comunicaciones, ¿vale? De esta manera podemos, cualquier documento que hayamos creado con mi abogado, podemos compararlo contra la normativa y ver si cumple o no cumple con la normativa. Esta es una de las novedades de la última actualización, ¿vale? Como sabéis, esto veníamos haciéndolo ya con nuestro revisor jurídico y podemos revisar cualquier tipo de documento que introduzcas contra un marco normativo, ¿vale? Igualmente, y esto lo habíamos introducido en anteriores modificaciones, actualizaciones, perdón, tenemos este chat aquí de consulta, donde puedes pedirle determinadas cuestiones, tales como, oye, pues modificar, crear secciones. Por ejemplo, vamos a pedirle aquí, redacta la sección duración del contrato con un lenguaje más simple. Puedes pedirle que determinadas secciones te cambie la redacción. Aquí, como vemos, le hemos pedido que sobre esta sección de 8 o 9 párrafos pues nos la simplifique, pero podríamos también pedirle que te generase nuevas cláusulas, que endureciese las cláusulas a favor, en el caso que sea un contrato, ¿no? A favor de una de las secciones. Modificado sección duración del contrato. ¿Vale? Como veis, hemos pasado de 8 párrafos a este solo párrafo y se ha simplificado el lenguaje para que sea más inteligible. ¿De acuerdo? Sigue siendo nuestro editor inteligente, nos sigue permitiendo escribir en cada una de las secciones, copiar y pegar de cualquier otro documento, ¿vale? Exactamente igual que veníamos haciendo. Entonces, como novedad, aquí lo que tenemos que hemos incorporado en el editor inteligente, por un lado, es un identificador de todas las materias que tú estás generando y en base al identificador tienes un revisor jurídico con un vice jurídico contra la normativa, ¿vale? En este caso, española. ¿De acuerdo? Volvemos al inicio. Hemos visto que disponemos, vuelvo otra vez. Insisto, estoy pasando rápidamente por las funciones. Hemos visto la función de consulta, hemos visto la función de redacta, que como os comentaba al principio, lo tenéis aquí en nuestro menú de aquí de la izquierda, en todo el centro de ayuda, ejemplos de prompts para que podáis pedir documentos, ya sea de una demanda, un contrato laboral, de compraventa, de prestación de servicios, contestación, reclamaciones, absolutamente cualquier tipo de documento. ¿De acuerdo? Y luego tenemos, por último, la parte del revisor. Dentro del revisor hay una novedad importante, donde aquí pone mi empresa, esto le vamos a cambiar la denominación, va a ser el revisor de cumplimiento. Hago clic aquí. Y esto es una novedad importante de esta última actualización, ¿vale? Se van a cargar aquí
un montón de marcos normativos, veis, blanqueo capitales, competencia, consumidores y usuarios, fiscal, laboral, medio ambiente, mercantil, penal, privacidad, seguridad de la información, societario, y incluso tenemos unos sin clasificar, ¿vale? Y aquí lo que vamos a poder ver es toda la documentación que vayamos cargando, toda la documentación que vayamos generando, ¿vale? Voy a abrir, por ejemplo, consumidores y usuarios, ya que tengo un documento. Van a salir toda la documentación de cumplimiento que debe tener una empresa en diferentes materias, y en este caso, ¿vale? Pues tenemos aquí, por ejemplo, condiciones generales de contratación, documentos de garantía, información sobre derechos al consumidor, manual de cumplimiento de normativas de consumo, etcétera, etcétera. Como veis, salvo el documento de garantía que he creado uno y que está subido, el resto están vacíos, y nos permite crear de manera automática y analizarlo, como habéis visto, contra el marco normativo, cualquier tipo de documento. Imaginaros, por ejemplo, que no disponemos en nuestra empresa de documento de garantía. Bueno, sí, este caso luego lo había yo creado antes, pero por ejemplo unas condiciones generales de contratación, ¿vale? Basta con darle aquí, quiere que me redacte un nuevo documento del tipo condiciones generales de contratación al editor inteligente, yo le doy a confirmar, y este documento, que ya lo tenemos predefinido y precargado, se me va a generar en mi abogado, ¿vale? Lo tenemos aquí, condiciones generales de contratación. No le he dado ningún requisito propio de mi compañía, por lo tanto, acabo de generar un documento desde cero, pero no personalizado a mi compañía, pero aún así quiero que veáis un poco pues cómo me puede redactar el objeto del contrato, etcétera. Como sabéis, para personalizarlo, bien puedo escribir directamente las secciones, bien aquí en requisitos puedo añadir requisitos diciendo que esto es pues un documento específico pues, para una compañía, o dar datos específicos de mi empresa o requisitos que yo considere, ¿vale? Y se va a ir generando de forma automática en base a las plantillas que ya tenemos predefinidas de condiciones generales de contratación. Además de esto, podremos luego chequear con el revisa, como os he enseñado, este documento, que como veis aquí ya se ha identificado como un documento de la materia consumidores y usuarios y un tipo de documento condiciones generales de contratación, y me va a ir analizando cada una de las criterios normativos según normativa española que debe reunir unas condiciones generales de contratación. Me está haciendo la revisión ahora y veremos si lo cumple o no lo cumple. En este caso, como veis, me indica que no cumple. Voy a aumentar un poco el tamaño de la letra. Y leemos, el documento proporciona una breve descripción del prestador de servicios, incluyendo su condición legal y su domicilio, pero no especifica claramente su nombre o razón social completa. Porque, lógicamente, como lo hemos hecho, como os decía, en blanco, veis que todavía no está identificada la empresa sobre la que estamos haciendo el documento de condiciones generales de contratación. Entonces, cuando ya rellene los datos de la empresa, cumplirá con la identificación del prestador. Tiene que hacer referencia también a datos personales. Le volvemos a dar. Insisto, este documento lo hemos hecho totalmente desde cero en blanco, no hemos metido ningún dato y por lo tanto, pues al revisarlo le falta información y nos lo está destacando. ¿Vale? Resultado no cumple y nos dice, solo tiene el título, pero no contiene ningún contenido que describa cómo se manejarán los datos personales de los usuarios, etcétera, etcétera, y nos hace referencia a los artículos de la normativa que no cumple este documento. Si bajamos, vemos que las secciones todavía pues están en blanco. ¿Veis? Como por aquí la sección de protección de datos, como no la hemos generado, pues ya nos está diciendo que todavía no cumple. Y de esta manera podemos hacer cualquier tipo de documento sobre cualquier materia. Importante, repaso de nuevo. Vamos a mi empresa y tenemos los diferentes marcos normativos que afectan a cualquier compañía, y sobre esa tenemos, como veis, blanqueo, competencia, consumidores, fiscal, laboral, medio ambiente. Podemos ir a laboral, por ejemplo. Importante novedad que hemos introducido hace apenas 10 días.
Y al entrar en laboral, vemos aquí todos los documentos, ¿vale? Hay algunos que no aplican, ¿vale? Que no hay susceptibilidad de sanción, pero por ejemplo el acuerdo de un plan de registro de jornada laboral, esto es documentación que es lo que tenemos que tener, acuerdos de trabajador a distancia, o un plan de igualdad, o un plan de prevención de riesgos laborales, todo esto debe tenerlo la empresa. En este caso, imaginaros que no tuviese un plan de riesgos laborales o un plan de igualdad, basta con darle aquí, me ofrece la posibilidad de redactarlo, le doy a confirmar y directamente se abre y se redacta de forma automatizada un plan de igualdad a falta de introducir los requisitos para mi compañía. Entraremos en el editor inteligente y volveremos a generar un documento desde cero. Dame un segundito. Ya se nos ha abierto el plan de igualdad que lo había solicitado. No tiene ningún requisito, pero yo aquí puedo decir que pues, la empresa es Ethics. Añado requisitos, ¿vale? Y con estos requisitos, al darle a cualquiera de las secciones, todos estos requisitos, en este caso le he dicho que la empresa era Ethics y podía poner pues, más requisitos, me lo va a ir completando. Y insisto, aquí dispongo de dos pestañas. Por un lado, la consulta, que me permite añadir, como veis aquí, cambiar secciones, modificar títulos, simplificar lenguaje, modificar cláusulas, endurecerlas hacia un lado u otro, etcétera, etcétera. Siempre puedo escribir directamente las secciones y luego, por último, tengo la posibilidad de revisarlo contra marco normativo español, que como veis, ya he identificado que es una materia de laboral y un plan de igualdad. ¿De acuerdo? Bien, volvemos otra vez al inicio y vamos a la última funcionalidad. Dentro de la función de revisa, seguimos disponiendo de dos. Por un lado, el revisor de cumplimiento y por otro lado, el revisor jurídico. ¿Vale? En cuanto al revisor de cumplimiento, lo conocéis de sobra. Es el primero con el que salimos hace casi año y medio. ¿Vale? Seleccionas la documentación que quieres analizar, le das a abrir y te la va a llevar directamente a la matriz de riesgos. Estamos hablando del revisor de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que solo revisa documentación de cumplimiento en cuanto a materia, protección de datos, compliance penal, blanqueo de capitales y seguridad de la información. Dos revisores tenemos, el de cumplimiento y el revisor jurídico. Aquí te permite subir toda la documentación, hacerte un mapa de riesgos, te identifica incluso el volumen de las sanciones. Aquellos que trabajéis en el ámbito de cumplimiento, pues esto es interesante porque dependiendo un poco del tipo de empresa, sector, país en el que esté, pues puedes ver el tipo de multas que han acaecido y además de todo, pues puedes ver por cada uno de los artículos volumen de multas, sanciones acumuladas, sanción media, ¿vale? Y esto todo te lo va a analizar exactamente igual que acabamos de ver, por ejemplo, para el plan de igualdad. Podemos ver que aquí le he subido 4 documentos y que para cada uno de esos 4 documentos, abro uno de los documentos, modelo de política de seguridad, me dice que está bien al 44% del documento. ¿Y por qué? Porque volvemos a tener aquí los criterios normativos, que viene a decir la norma qué cuestiones tiene que contener el documento para que esté correcto. Los rojos, porque no los ha encontrado, no los contiene, y aquí te dice, haciendo clic en ellos, cuál es la recomendación que deberías incluir de forma expresa mención a la normativa vigente, y en gris también te da la solución. ¿Vale? Exactamente igual que acabamos de ver con cualquier otro tipo de documento. Lo que pasa es que este es un revisor de cumplimiento normativo y está específicamente desarrollado para estos marcos normativos. ¿Vale? Te permite hacer mapas de riesgo, etc. Bien. Además de eso, esperar que no sé si hay por aquí alguna duda que alguien ha preguntado. No, vale, seguimos. Y luego, por otro lado, tenemos el revisor jurídico beta. El revisor jurídico, ¿vale? Que lo conocéis también de otras ocasiones y que te permite subir cualquier tipo de documentación. En este caso, como sabéis, tenemos un ejemplo
Adaptable para todos, hemos cogido un contrato de representación, en este caso un deportista profesional, lo hemos subido aquí, le pedimos que nos lo analice contra normativa, en este caso francesa, puedes pedirle de europea, americana, asiática, del país que tú quieras, le analiza el documento, te hace un resumen también del documento, te identifica la materia, en este caso es un documento de derecho contractual, un contrato comercial, y contra la normativa que le hemos especificado en ese momento es francesa, nos identifica los criterios normativos según normativa francesa que tiene que cumplir ese documento. En este caso, pues son estos 5 criterios normativos: identificación de las partes, objeto del contrato, condiciones, duración. Puedes chequearlo y te va a dar un OK o un CAO de si ese documento, ya sea un contrato de prestación de servicios, un contrato laboral, un contrato de compraventa, el documento que vosotros queráis, ¿vale? Nos ha devuelto verde y nos comenta, oye, el documento proporciona una identificación clara de las partes y de esta manera se cumple con el artículo 1108 del Código Civil francés, ¿vale? Incluso nos indica que esto lo contiene la sección Introducción y partes contratantes. Objeto del contrato, de esta manera podemos validar que el documento que nos han pasado, ya sea de un proveedor, un cliente, ¿vale?, o el que hayamos desarrollado nosotros, cumple con un marco normativo específico. Además de esto, que esta es la funcionalidad que más se está utilizando, se pueden añadir también criterios personalizados, ¿vale? ¿Qué son estos criterios? Criterios propios de la empresa, como por ejemplo, pues desde un plazo de pago o de cobro a remitirse a unos juzgados específicos de Madrid o de Barcelona en lugar de Valencia o Sevilla, ¿vale? Entonces nos permite poder añadir criterios que sean propios. Dame un segundito que veo por aquí que se nos están incorporando 2 personas más y les doy entrada. Vale. Tenemos los criterios personalizados, ¿vale? Y fijaros que le puedo preguntar, oye, si incluye este contrato que le acabo de subir, incluye alguna cláusula que especifique que el piloto pues, no puede montar en motocicleta ni practicar deportes de riesgo. Me contesta en rojo y eso quiere decir que el contrato que le he pasado no incluye ninguna cláusula al respecto de esta tipología y por lo tanto debería incluirla si quiero que se refleje en el contrato. Y por último, también disponemos del chat. El chat para preguntarle, hacerle preguntas a un documento. Recordamos también que el documento, en este caso, lo hemos subido un contrato en castellano, pero podríamos subir un contrato en alemán, compararlo contra normativa inglesa, hacer las preguntas en castellano y no saber ni alemán ni inglés. Entonces podemos preguntarle, sin tener que abrir siquiera el contrato, oye, ¿en qué sección se especifica cuánto cobra el representante? Y nos va a decir, oye, cuánto cobra el representante, y esta sección, esta información en concreto está en la sección condiciones financieras. ¿Para qué estamos utilizando este revisor jurídico? Uno, para revisar documentación uno a uno, puede subir desde un pliego a un concurso público y preguntarle, oye, ¿cuáles son los riesgos, cláusulas y penalizaciones a los que estoy sometido? Y te las va a extraer todas, ¿vale? A poder hacer análisis masivos de, oye, tengo que revisar 1.700 contratos de proveedores, tengo que revisar 15.000 contratos laborales de trabajadores, tengo que revisar contratos con clientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? De forma masiva. Estamos revisando, pues quiero revisar, por ejemplo, hipotecas, a ver si tienen cláusulas abusivas. Todo eso se puede automatizar y se pueden hacer análisis masivos de forma automatizada. Y una de las nuevas novedades también que hemos incluido, que habréis visto también por aquí, aparte del revisor jurídico beta que tengo yo por aquí, también tengo el revisor TPC beta, y es que hemos hecho un revisor, porque nos lo han solicitado también clientes, para homologar a proveedores. Como sabéis, hay normativa específica que obliga a las empresas a homologar o auditar el nivel de cumplimiento de sus proveedores. ¿Por qué? Porque a las grandes empresas muchas veces son los proveedores los que le meten en problemas, ¿vale? Entonces, al final, cuando tienes 10, 20, 50 proveedores no es un problema. Cuando tienes ya 300, 400, 1.000, nosotros trabajamos con un cliente que tiene más de 10.000 proveedores. Pues lógicamente tienes por un lado, solicitarle determinado tipo de documentación al proveedor y luego, por otro lado, tienes que revisarla. Entonces, aquí para que veáis como ejemplo, ¿vale? Tenemos un ejemplo de evaluación de proveedores, el idioma es en castellano, sobre qué normativa le vamos a evaluar.
Esto se ha definido previamente sobre el RGPD, pero podría haber una evaluación de proveedores sobre, oye, manipulación de alimentos, sobre ciberseguridad, sobre igualdad, ¿vale? Lo que tú quieras, ¿vale? Se puede definir perfectamente cuál es el cuestionario que quieres que conteste el proveedor y qué evidencias quieres que te aporte. El alcance es nacional, bien, en este caso es el evaluador es Ethics, el proveedor 1, bien. Aquí tenemos una descripción de qué es lo que estamos haciendo. El objeto es evaluar pues, toda la documentación que nos traen los proveedores en esta materia, en RGPD, y fijaros un poco cómo funciona, ¿bien? Aquí tenemos título del requisito que le dices al proveedor. Oiga, usted proveedor, ¿ha designado formalmente a un delegado de protección de datos o figura similar? ¿Qué esperamos que nos devuelva? El proveedor debe aportar el nombramiento y es correcto si nos aporta el nombramiento del delegado de protección de datos o figura similar y se indica nominalmente la persona nombrada. Aquí se sube de forma automática, se carga la evidencia que nos ha subido el proveedor. ¿Vale? Todo esto lo hacemos con nuestra herramienta de recogida de información ETPC y es mi abogado quien recoge toda la información de los proveedores, que esta fue la información que nos subió, y en base a esto, mi abogado te da una respuesta y te dice, el documento proporcionado, como veis ya el fondo es verde, ya nos está diciendo que este requisito es ok. El documento proporcionado detalla el nombramiento de Luis G. como delegado de protección de datos cumpliendo con las condiciones requeridas. Y además, aquí tenemos unas evaluaciones complementarias que viene a definirnos, oye, ¿se identifica claramente en el documento quién es el evaluador, que es Ethics? Sí. ¿Se define temporalmente si es correcto o no la documentación que nos ha presentado? Porque podrían presentarnos pues, un nombramiento de un responsable de protección de datos de hace X años, ¿vale? Pero está dentro de el marco temporal definido, ¿vale? Y en este caso, el documento no especifica el nombre del proveedor, solo se menciona nombre de entidad, que lo podemos ver aquí en el documento, que lo ideal es que, oye, pues esto sería un proveedor nuestro, pero aquí, al ser una plantilla, pues no ha aparecido el nombre del proveedor. Podemos ver otro requisito, oye, el proveedor cuenta con procedimientos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de privacidad, como por ejemplo una política de privacidad, ¿y qué esperamos que nos devuelva el proveedor? Bueno, el proveedor nos tiene que devolver una declaración responsable o un procedimiento de si está actualizado en cuanto a su política de privacidad y debemos buscar dentro de las evidencias que nos pasa si está actualizado el RGPD, si detalla los principios del RGPD que son cumplidos mediante el procedimiento y si detalla los roles y responsabilidades. Resultado, como veis aquí, rojo, ¿vale? Y ya nos está diciendo que en la prueba que nos ha subido, que en este caso ha subido un documento que es el mismo que en el anterior, de aquí arriba, como veis, y que no es adecuado para el requisito que le estamos solicitando. Ya nos lo está devolviendo en rojo y nos da la respuesta y nos dice que el documento proporcionado no cumple con los requisitos establecidos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de privacidad. Aunque se menciona el nombramiento de un delegado de protección de datos, indica que su función es supervisar y controlar el cumplimiento, no se proporciona un procedimiento detallado ni se mencionan los principios del RGPD que se cumplen. Tampoco se detallan roles y responsabilidades. De esta manera, aquí podéis ver otro requisito, aquí podéis ver otro requisito, ¿vale? Algunos rojos, otros verdes. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, con esto estamos consiguiendo automatizar la homologación de terceras partes y proveedores para una gran empresa, por ejemplo. Insisto, cuando nosotros trabajamos con alguna empresa que tiene más de 1.000, más de 5.000, más de 10.000 proveedores, si a cada proveedor le pides 10 requisitos y tienes 2.000 proveedores, tendrá que haber alguien que se vaya a leer y a analizar luego las 20.000 evidencias que te han subido los proveedores a tu plataforma. Entonces, con esto, con inteligencia artificial, conseguimos evaluar de forma automática esas 20.000 evidencias si cumplen o no cumplen con los requisitos que yo le he pedido. ¿De acuerdo? Esta es una de las nuevas funcionalidades también, ya está operativa e implantada en clientes y se puede, lógicamente, como todas las cosas que venimos haciendo, se personaliza y se adecúa un poco a los requisitos que tienen nuestros clientes. Entonces, haciendo un repaso rápido, primera funcionalidad que hemos visto nueva, que estamos integrados ya con las licencias de Microsoft Office. Segunda, tenemos aquí un centro de ayuda donde disponemos tanto de una guía rápida, tutoriales y prompts específicos, algunas preguntas frecuentes y demás, ¿vale?
Siguiente, disponemos en el redactor, como habéis visto, en el redactor de los documentos. Voy a cargar otra vez otro documento de forma rápida. En el redactor, aquí. Cuando tú redactas cualquier tipo de documento con mi abogado, tienes por un lado un clasificador que te identifica y te clasifica la materia y el tipo de documento, y tienes un revisor que obtiene los criterios normativos de forma automática y te evalúa el documento y te dice si cumple según la normativa y es correcto el documento que acabas de hacer. También tienes en la pestaña consulta la posibilidad de hacerle preguntas, hacer acciones sobre el propio documento, ¿vale? Y disponemos también tanto del revisor jurídico como el revisor de TPC para proveedores unido a nuestra herramienta de Third Party Compliance. ¿De acuerdo? Y luego, por último, es importante, la sección de mi empresa, que va a estar renombrado, va a ser el revisor de cumplimiento, donde tenéis todas las materias a nivel normativo sobre las que cualquier tipo de empresa, ¿vale?, tiene que tener consideración. Hablamos de blanqueo, de competencia de consumidores, fiscal, laboral, medio ambiente, mercantil, penal, privacidad, seguridad de la información, societario, y tenemos un sin clasificar para ir subiendo documentos también aquí y luego ir moviéndolos a los diferentes marcos normativos. Y aquí, como os comentaba, podéis ver y desplegar sobre cualquiera de estas materias, oye, qué documentación, ya sea de laboral como de blanqueo o seguridad de la información, qué documentación es requerida para una empresa, como veis aquí, acta de nombramiento de control interno, etcétera, etcétera. Y aquella documentación que vosotros carguéis se irá subiendo aquí y te hará un mapa de riesgos con esta documentación por cada una de estas materias. Y si no, tan sencillo como darle aquí, si no dispones de esta documentación, dale a confirmar y se va a redactar de forma automática en base a una plantilla que tenemos ya predefinida y a la que vas a poder añadir tus requisitos específicos o redactarlo tú en nuestro editor inteligente para adecuarlo a tu compañía. ¿Vale? Como veis aquí. Vas añadiendo aquí los requisitos, añades nuevos requisitos hasta que conformes, le das a generar a todo y luego lo podrás incluso revisar contra la normativa. Esto ha sido un repaso rápido de las nuevas funcionalidades que ha incluido mi abogado. Como veis, cada día tenemos más funcionalidades, más casos de uso. No he querido entrar en detalle en todas ellas porque si no a cada uno os puede interesar una u otra. Mi recomendación es, si queréis profundizar sobre cualquiera de ellas, escribidnos, mantenemos una sesión específica con vosotros, vemos casos de uso y sobre todo pues os dejamos un entorno más profesional. Voy a volver un momento como fin de la sesión a nuestra página. Como os he recordado al principio, aquí disponéis de una versión free, pero que está bastante limitada, ¿vale? Y mi recomendación es, si queréis probarlo y conocer más en detalle alguna de las funcionalidades, o queréis hacer revisiones masivas, queréis tener vuestras propias plantillas y desarrollar y redactar desde eso, queréis hacer mapas de riesgo, queréis hacer auditorías, due diligence, tenemos una sesión específica con vosotros, hacemos una formación y os dejamos un entorno profesional de manera gratuita durante un periodo temporal para que podáis probarlo con todas las funcionalidades que tiene mi abogado, ¿vale? El entorno free está más limitado, como ya os he comentado, y estamos encantados de poder haceros una formación y dejaros un entorno profesional de forma gratuita para que podáis testar todas las novedades que hemos incorporado. En los próximos meses, semanas, incorporaremos nuevas funcionalidades de interés que ya nos han solicitado clientes, que estamos en desarrollo e implantación. Y nada, el día 17 volveremos a repetir esta sesión. Si no tenéis ningún tipo de duda, son las 10:45. Cualquier duda que tengáis, escribidnos, estamos a vuestra disposición y el día 17 de abril a las 10 de la mañana repetiremos sesión. Muchísimas gracias a todos por venir y a vuestra disposición. Un saludo.